Bueno, vamos a un poco de actualidad porque asumió el nuevo presidente de la Asociación Rural de la ARU, Rafael Ferber, se llama el señor. Ahí estuvo una ceremonia que tuvo la presencia de Carolina Cose, que es la presidenta en funciones. También estuvo Alfredo Frati, el ministro de Ganadería. Y bueno, ahí Ferber habló en contra de las ocupaciones en los espacios de trabajo y la reducción de la jornada laboral. Facu, si tenemos pronto ahí el video, escuchamos a Rafael Ferber. Bueno, nuestras líneas ideológicas son las mismas de siempre y las defenderemos como siempre. Hoy tenemos que decir que las ocupaciones en los lugares de trabajo como medida sindical agreden a la propiedad privada, derecho fundamental en los países libres. No retrocedamos. Consultado por la prensa, Ferber manifestó su oposición al planteo de reducir a 6 horas la jornada laboral. No lo hablamos directamente, la verdad, yo creo que ya se sabe, porque lo hacemos a través de la Confederación de Cámaras Empresariales. Son cosas que hay que decir porque hay que tenerlas claras y hay banderas que hay que seguir insistiendo. Eso tenemos que tener en cuenta. Si pasamos a la jornada laboral de 6 horas, le va a afectar al crecimiento. A todos nos gustaría tener más tiempo libre, pero la verdad es que es muy difícil pensar en una agenda de crecimiento si al mismo tiempo pensamos en achicar la jornada laboral, por ejemplo. Tiene un aire Adorni. Sí, tiene un quincho bárbaro. Eso fue lo que vi, pero no sé si... sí, a ver, la época de las cavernas, este tipo, ¿no? O sea, ese pensamiento, porque no es él, no vamos a individualizar o particularizar una persona, porque él representa el poder del agronegocio en nuestro país, el poder de lo más conservador, ¿no? Que siempre está vinculado a la ARU. No nos olvidemos quiénes son la ARU, ¿no? A diferencia de los sindicatos, que fuimos los que pusimos carne, sangre, compañeras y compañeros, por ejemplo, para resistir el golpe de Estado, para recuperar la democracia, ¿no? Que en la calle, poniendo lo que había que poner, esta gente fue la que apoyó el golpe de Estado, esta gente es la que denunciaba a nuestros compañeros. La ARU... desde sus organismos de prensa, inclusive, está escrito, porque la historia no miente, apoyó el golpe de Estado en este país, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que todos los momentos más conservadores de nuestro Uruguay, esta asociación rural ha estado vinculada de una u otra forma. Ahí, bueno, lo primero, digo, volver a la época de las cavernas, ¿no? Si fuera por estos tipos, sí, claro, ellos quieren. Los países que ellos dicen libres, países libres, ¿es libertad para qué? Porque la libertad de ellos no es nuestra libertad como asalariados, como trabajadores, como pueblo. La libertad de ellos es la libertad para explotarte, la libertad para que trabajes 14 horas sin ningún tipo de indemnización ni cobertura de salud ni de salario. Es la libertad para explotar a sus trabajadores que no le dan aumento salarial. Fue de los últimos consejos de salario de las últimas leyes donde se aprobaron las 8 horas, ¿no? Para los peones rurales. Es siempre estar con el palo en la rueda a los elementos más democráticos de convivencia que tiene que tener un pueblo, un país, como son sus bases fundamentales de justicia, de relaciones laborales, de todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas. Bueno, esta gente cuando habla de libertad para ellos, la libertad para irse todos los años al exterior a pasear, la libertad para tener sus grandes mansiones, la libertad para explotar a los demás. Hay elementos que él menciona ahí que son muy graves. Primero, cuando habla de que las 6 horas pueden afectar el crecimiento. Mentira. Las 6 horas se están discutiendo en los países más avanzados del mundo hoy. No es que lo estemos planteando solamente los trabajadores, sino que hoy está comprobado. Bueno, de hecho, hasta los propios empresarios que hoy dominan el mundo, que están ahí en Silicon Valley, tienen formas de trabajo que avanzan hacia en este sentido de poder reducir la jornada laboral manteniendo la productividad, ¿verdad? Y no perdiendo salario, que eso es lo que estamos planteando. Y bueno, estamos hablando de gente que, no sé, yo me anoté algunas cuestiones acá. Aún en pandemia, este sector, la asociación rural que representa el agronegocio, fíjense, ¿no? Fíjense en lo que ganaron estos tipos. No me va a dar el programa para mencionar el chorizo de números que tiene esto, ¿no? Hagan la cuenta por día después de esto. Pero en el año 2021, 11.549 millones de dólares exportaron estos tipos. O sea, un 43% por arriba de lo que había sido el 2020, ¿no? En el año 2022,
creció eso. Un 16% por arriba del año 21 y quedó en 13.356 millones de dólares. Si lo hacemos por día, son un montón de millones de dólares por día que ganaron, ¿no? Estas personas que se niegan al avance de los derechos de los compañeros y las compañeras. Hay gente que se está recuperando todavía. Bueno, estoy hablando porque dice 21, 22 años de pandemia, 20, 21, parte del 22, años de pandemia, y ellos ganaron como nunca, cuando acá la gente se estaba cagando de hambre, donde los sindicatos, donde las organizaciones sociales, tuvimos que hacer ollas populares, salir a la calle, aún en pandemia, dar una mano a toda la gente que se quedó sin laburo, que no tenía para comer. Ellos seguían ganando millones y millones de dólares, que todo eso lo amorralaron en sus cuentas del exterior, porque ni siquiera lo pusieron acá en Uruguay. Y no pagan un mango, porque no nos olvidemos que toda esta plata está exonerada. Ellos exoneran, sus inversiones exoneran, a nivel de zonas francas, las exportaciones, o sea, no pagan un mango, pero llenan a la milonga como el primer día, para seguir con esa voracidad que tienen de amorralar plata para ellos, para sus generaciones futuras, por 100 años más, ¿no? Porque tienen plata para bancar familias de ellos por 3, 4 generaciones en delante. Pero también hablaba de otra cosa, ¿no? Hablaba de las ocupaciones. Sí, porque ¿no? esta semana, Semanario Búsqueda informó que Juan Castillo, ministro de Trabajo, ya elevó a Presidencia de la República un proyecto de decreto que garantiza el derecho de un trabajador a ocupar su lugar de trabajo como extensión del derecho a la huelga. También se dijo que habían algunas diferencias ahí en el Poder Ejecutivo de cómo estaba redactado pero según dijo Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo, hay diferencias, pero sí hay la idea de modificar el sistema vigente que prohíbe las ocupaciones. Seguramente, capaz que no sé cuál es la diferencia, cómo está redactado, pero parece que se va a modificar eso. Sí, es que, bueno, no nos olvidemos que, las reglamentaciones de la provisión de la ocupación en el sector público ya estaban, y a partir de la LUC, de la Ley de Urgente Consideración, se prohibió a nivel del ámbito privado. Restricciones muy fuertes para la lucha de los trabajadores, porque inclusive, bueno, ahora tenemos en este mismo programa, vamos a ver, pero todos los días están cerrando fábricas, están cerrando industrias. ¿Qué hacen los trabajadores? Suerte en pila, para la casa, seguro de paro, en la suerte que tengan de tenerlo, algún despido de los que puedan cobrarlo, y si no, sin laburo. ¿Y calladito la boca? No es así. Primero, que la historia de los trabajadores y el movimiento sindical uruguayo nunca fue así y no lo va a ser. Y segundo, que tenemos el derecho a la huelga, tenemos el derecho a la lucha y a luchar por nuestros... por las cosas que son de los trabajadores. Así que en ese sentido nosotros vamos a seguir de cerca el tema de las ocupaciones, porque está claro que nosotros siempre los consideramos una extensión del derecho de huelga. No nos olvidemos que estos señores fueron los que pusieron la queja en la OIT en contra del Uruguay, porque el Uruguay tenía muchos derechos sindicales, entre ellos el derecho a huelga y el derecho a las ocupaciones. Así que bueno, el tema de las ocupaciones, está claro que nosotros queremos desandar este camino de prohibiciones, porque son herramientas de lucha, son las únicas herramientas de lucha que tenemos las trabajadoras y los trabajadores. Pero Javi, capaz que rápidamente, no nos va a dar el programa de hoy, pero vamos a dejar para seguir en próximos programas. Ahí capaz que Facu nos puede ayudar con alguna imagen, que tiene que ver la vinculación de estos señores del agronegocios, y digo señores porque generalmente es el estereotipo, ¿no? Sí. Del ricachón. Sí. Blancos, hombres, cincuentones o sesentones, ¿no? Es como el estereotipo, ¿no? Tal cual. Y por eso estaba diciendo muchos señores. Queremos hablar un poco de la vinculación del agronegocio y de los grandes empresarios con la energía. ¿Está? Esto seguramente necesita alguna actualización, y saludamos a Juancito Jaimonat, que en su momento nos hizo este estudio allá por el año 2015, ya tiene 10 años esto. Ya... Puede haber algún movimiento interno en alguna empresa, porque sabemos que el capital se va concentrando, pero miren algunos nombres que aparecen acá, que es otra cosa de lo que a ellos no les gusta, ¿no? Que los nombren. Sí, tal cual. Que los identifiquen. Sí. Como pasó con Conexión Ganadera, ¿no? Que eran los popes del negocio,
salía en la tertulia En Perspectiva toditos los días dando manija en contra del Estado y de lo público, de las regulaciones, y ahí tenemos 350 millones de dólares de clavo que tiene que pagar el pueblo uruguayo por estos señores. Que además el primer día que se conoció se escuchó a muchos liberales pidiendo que el Estado hiciera algo, ¿no? Sí, claro, ahí se acuerdan del Estado, ¿no? Sí, ahí donde está el Estado, se fundan los bancos, donde se fundan las empresas, se fundió mi empresa, el Estado que me ayude. Bueno, no, negro, hacete cargo. Y bueno, y miren acá, algunas vinculaciones de lo que nosotros decimos cuando se privatiza la energía, los parques eólicos, los parques generadores, ¿en manos de quién están? ¿No? Porque la gente no sabe que no están en manos de UTE los molinitos que cuando van en la ruta ves que el 90% de esos molinos no son del Estado ni de UTE, son de estos señores, ¿tá? Que la UTE le compra la energía, ¿tá? A un precio fijo en dólares, que hizo contrato por 20 años para comprar la energía, que hoy la energía es el negocio por excelencia más rentable que tenemos en nuestro país, inclusive más rentable que los propios negocios que tienen ellos, los de laneros, sojeros, industriales, frigoríficos, tiendas, ¿no? No sé, tenemos la vinculación ahí de Raquet Souto con Pérez del Castillo Raquet, son familias que se han unido. Las líneas rojas son vínculos familiares, las líneas negras son vínculos empresariales. Y bueno, miren dónde está Ventus ahí, que es una empresa que ha hecho, que conjunto con CEG Ingeniería en nuestro país, son las dos grandes empresas que más lobby han generado en el torno a la energía. Ventus, una empresa que proporciona proyectos, construcción y que patrocina inversiones, capta capitales para invertir en la energía. Ahí la tenemos a Ventus, con Raquet Souto, ¿no? Vinculado a negocios agropecuarios. Sí, lo mismo que Otegui, por ejemplo. Bueno, sí, pero ahí tenemos, miren los parques solares, eólicos, que son dueños estos señores. Ahí tenemos algunos parques eólicos. Eólico Rosario, Villa Rodríguez, María Luz y Eólico Julieta. Y arriba tenemos que en Grau tiene energía eólica también, ¿no? Los laneros. Bueno, ahí, no sé, hay un apellido que llama la atención ahí arriba, que es socia de Pérez del Castillo Raquet, que es Algorta, ¿no? No sé, ¿tendrá que ver algo con Felipe Algorta, que estuvo acá director de UTE? No sabemos, habría que investigar un poco más. Y es shampoo, productos de tocador, pasta de dientes. Sí, sí. Bueno, están vinculados con el Parque Eólico Santa Fe. Después tenemos en la otra columna, bueno, más abajo tenemos un apellido conocido que dejó adentro 800 familias en Fripur, pero que se cambió al mundo de la energía, y ahí tiene Fernández, señor Fernández, que nosotros recuerdo que lo denunciamos en el cierre de Fripur, sí, que ya estaba vinculado al tema de la energía, ¿no? Ahí tiene Kentilux, por ejemplo, uno de los parques, que a su vez tiene vínculos familiares con Mangar, no sé cómo se pronuncia, que es la familia dueña de todas las tiendas más importantes de nuestro país. Bueno, entre ellos el Punta Carreta Shopping, tiene vínculos. Chis Parisien, Casa de las Telas. Habría que ver si esto sigue así tal cual, pero bueno. Claro, eso de que a veces puede variar, pero se venden y se compran capitales, pero andan en el ruido siempre. Ahí más arriba está Servino, por ejemplo, que fue ministro de Economía, ¿no? Ricardo Servino, sí, es parte de este grupo, fue ministro de Economía de Sanguinetti. Ministro de Economía. Además fue presidente de la ARU también, ya que estábamos presidente hablando. De la ARU, Servino. Sí, muchos de estos estuvieron en la dirección de la ARU, ¿no? Exacto. Son parte de los directorios de la ARU. Y ahí vemos que hay una flechita de Servino que va hasta un parque eólico, ¿no? Claro, tiene conexiones con el parque que habíamos mencionado de Ventus y de Raquet Souto. Están ahí vinculados. Y más arriba de Servino tenemos un viejo apellido, Viejo Mailós. Me acuerdo el tesoro de los Mailós, en la década del 60 y 70 se hablaba mucho. El oro de los Mailós. Se hablaba así. Algunos lo hablan todavía. Algunos hablan todavía, sí. Y la familia de Damiani, ¿no? Ahí por lo que no sé si se habrán divorciado o no, pero en ese momento estaban vinculados familiarmente con Damiani, que es una familia que yo siempre pongo el ejemplo. Damiani, bueno, el expresidente de Peñarol, por ejemplo, ¿no? El hijo y padre. Pero el hijo, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo, me acuerdo que le habían hecho una entrevista a Damiani,
hijo, el que se quería pelear a la espiña con con el Z, ¿no? Con Saindetan, que se invitaron a pelear. Bueno, precioso todo. El hijo Damiani, me acuerdo que hace unos cuantos años, por esos años, capaz que 2015, 2016, le habían hecho una entrevista y a él, como empresario exitoso, le habían preguntado en el Uruguay qué recomendaba él, a dónde había que invertir. Dijo, sin dudarlo, la energía, automáticamente. Bueno, ahí lo tenemos dentro de esta. Pero más abajo, y ahora después que vamos a hablar con Quique Méndez, ¿no? Vamos a hablar de la FITIL, pero tenemos también la gente de los frigoríficos por ahí abajo, que es SNEC y Sarubi, frigoríficos que están en problemas, los trabajadores de los frigoríficos, con seguros de paro, envíos masivos de seguro de paro, cierre de frigorífico a través de esto de la conexión ganadera, que también tuvo sus coletazos y derramó la crisis para ahí. Y miren, bueno, ahí tenemos la vinculación también de los frigoríficos SNEC vinculados a la energía, a los parques eólicos. Schneck me hizo estar de acuerdo con Salle, Lorier, porque cuando se votó la extensión del seguro de paro de los trabajadores, él dijo algo que tiene razón. Nosotros votamos la extensión de seguro de paro, pues los trabajadores obviamente lo tienen que cobrar, pero ¿qué pasa con la familia Schneck? ¿Están fundidos? El Estado tiene que pagar y la familia Schneck cierra su frigorífico, pero en realidad ellos no siguen teniendo. Porque ahí papá Estado, que en realidad es algo que aportamos todos los trabajadores para financiar el EPS, tanta discusión del déficit del EPS, terminamos financiando los negocios que hacen estas personas y los que pagan los platos rotos son los trabajadores que no tienen la culpa. Tenemos en la... Facu, a ver si vamos a la otra placa rápidamente, porque ahí aparece lo que decía Javi, que es Otegui. Que ha salido su apellido, ¿no? En estos días, con esto de conexión ganadera, tiene una conexión ahí. Estuvo vinculado, ¿no? Estuvo sonando, ¿no? Estuvo sonando. Sí, Otegui, que es un empresario de la construcción, fundamentalmente, y es uno de los empresarios más grandes de nuestro país. De hecho, de los empresarios nacionales que tienen inversiones en energía, es el que tiene más, Otegui, en parques eólicos y en energía. Y bueno, está vinculado a UPM, que son capitales finlandeses. Tiene un porcentaje de UPM. Sí, tiene un porcentaje de UPM, no me acuerdo si el 11 o el 15% de UPM tiene Otegui. O sea, es un pez gordo, ¿no? Sí. Pero miren todas las empresas que tiene Otegui, ¿no? Laneras. Bueno, estas laneras son algunas que son las que se quieren desvincular de comprar la energía a UTE. Con esto de que ahora le pueden comprar energía a otro generador privado. Pero miren esto, son empresarios que la UTE les paga por sus parques eólicos, pero a su vez son los que están cinchando para no comprarle más energía a UTE en sus empresas. O sea, un negocio redondo. Ganan por un lado porque la UTE le exonera y le compra la energía en sus parques generadores, y ganan por el otro lado porque se van a tener el negocio entre ellos, de los dos lados del mostrador, comprándose energía y vendiéndose entre ellos. Ahí tenemos la energía, ¿no?, que está vinculada a Otegui, que son los Luz de Mar, Luz de Río y Luz de Loma. Son parques eólicos. Y bueno, así podríamos seguir. Bueno, Fraschini, que hasta hace poco fue el presidente de la Cámara de Generadores Privados de Energía. Ahí tenemos los vínculos que tiene con Ferrés. ¿Ferrés tendrá algo que ver con el que era el secretario de Presidencia del periodo pasado o no? No sé. No sabría confirmarlo, pero... Habría que confirmarlo. Ahí está Fraschini, que bueno, a su Carlito y otros emprendimientos productivos. Y tiene Liderdat, que es biomasa, y a su vez está vinculado con toda la Cámara de Energías Privadas. O sea que lo que queríamos poner en esta parte tiene que ver con la vinculación de el 1% más rico de nuestro país, que es el que se apropia de más del 50% de la riqueza del Uruguay, con la energía, que poco se habla de esto en nuestro país por este mismo lobby que hacen ellos, que hoy son los que tienen voz y voto en la administración del mercado eléctrico, que son los que resuelven las políticas energéticas, son las que hacen el lobby para imponerle condiciones a los gobiernos, y le imponen condiciones a la UTE y al Ministerio de Industria
para llevar adelante a favor de sus intereses los negocios en nuestro país. Después salen a llorar de que no quieren rebajar la carga horaria y que no quieren que los trabajadores se organicen y luchen.